El dolor que siento es un cuchillo en el alma. Mis hijos, los que crié con tanto amor. El día que mi nuera escupió el bocado y gritó: «¡Esto está horrible, vieja!». ¿Quién te enseñó a cocinar mientras tiraba mi olla de tamales a la basura? Sentí un frío mortal. Busqué los ojos de mi hijo esperando defensa, pero él simplemente me dio la espalda y siguió bebiendo su vino. Las piernas me temblaron y sentí cómo algo se rompía para siempre dentro de mi pecho. Lo que ellos no sabían es que muy pronto la vida los haría regresar de rodillas a pedirme el dinero que tanto despreciaron. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque esta historia te enseñará que la dignidad no tiene precio. Quédate hasta el final porque el desenlace es una lección de vida que toda madre debe escuchar. Me llamo Refugio y tengo 68 años. Vivo en el barrio de Analco en Puebla, donde el olor a mole y anís inunda mi cocina cada madrugada. Soy una mujer que ha trabajado toda su vida y hoy quiero contarte cómo aprendí a defenderme. Son las 4 de la mañana y en el barrio de Analco el silencio se siente pesado casi tanto como el frío que se cuela por las rendijas de mi ventana. A esta hora Puebla entera duerme, pero yo ya estoy de pie en mi cocina persignándome frente a la imagen de la Virgen del Rosario que ha vigilado esta casa desde antes de que naciera mi Roberto. No necesito encender la luz grande. Mis pies conocen de memoria cada loseta gastada del piso y mis manos saben exactamente dónde encontrar el comal, la olla de barro y las hojas de maíz que dejé remojando desde anoche. El olor es lo primero que me despierta de verdad. Es esa mezcla bendita de anís, canela, chocolate y el picor ahumado del chile mulato que inunda el cuarto. Para cualquier otra persona sería un sacrificio levantarse a esta hora, pero para mí es mi momento, el único rato del día en que el mundo me pertenece. Aunque para ser sincera, hoy mis manos no quieren cooperar. La artritis se ha encaprichado con mis dedos, especialmente con el pulgar derecho, y siento como si tuviera vidrios molidos en las coyunturas. Me sobo un poco con alcohol y ruda aprieto los dientes y agarro el tejolote. El dolor está ahí punzante recordándome que ya tengo 68 años encima, pero el amor de madre es más terco que cualquier achaque de la vejez. Hoy es un día importante. Mi nieto cumple años y mi hijo Roberto me pidió que fuera. Claro que iba a ir, ni que fuera yo una desconocida. Pero lo que me tiene con el alma en un hilo no es la fiesta, sino lo que llevo en la olla. 50 tamales de mole poblano. Y no de esos que hacen ahora con pasta de frasco que sabe a pura azúcar quemada. No, estos son de los de verdad. Ayer pasé la tarde entera desvenando los chiles, tostando el ajonjolí, quemando la tortilla y moliendo las especias en el metate tal como me enseñó mi abuela. Es un trabajo de esclavos, dirían las muchachas de ahora, pero es la única forma de que el sabor penetre hasta el alma. Mientras empiezo a batir la masa con la manteca, siento cómo el ritmo del batido se acompasa con mis rezos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Un golpe a la masa, un dolorcito en el hombro, una oración por mi hijo. Mis ojos se desvían involuntariamente hacia la mesa del desayunador. Ahí está la invitación. Es un papel grueso plateado con letras que brillan y se sienten al tacto. Dice Salón de Eventos Los Ángeles, Zona Angelópolis. ¿Angelópolis? Esa palabra me sabe a ajeno a un mundo de cristal y concreto donde mi Roberto vive ahora tan lejos de este barrio de casonas viejas y paredes de adobe. Antes, mi hijeo era feliz corriendo por estas calles empedradas, pero desde que se casó con Brenda parece que le da pena mirar hacia atrás. Brenda. Solo de pensar en mi nuera se me hace un nudo en el estómago y casi pierdo el ritmo al embarrar la masa en la hoja. No es que sea mala mujer, trato de decirme siempre, es solo que somos de mundos distintos. Ella es moderna, de familia, acomodada, de las que no tocan una escoba ni por error.
Siempre que me ve, me barre con la mirada como si buscara una mancha en mi vestido o un pelo fuera de lugar. Me dice doña Refugio con un tono que parece educado, pero que en el fondo lleva una carga de lástima o peor de tolerancia forzada. Sé lo que piensa. Piensa que soy la viejita anticuada que huele a guisos y que no encaja en su sala minimalista color blanco hueso. Suspiro y sigo acomodando los tamales en la vaporera formando una cruz con los primeros 4 para que se cuezan parejo como manda la tradición. ¿Por qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué pasar 2 días enteros cocinando para gente que probablemente ni siquiera sabe distinguir un mole almendrado de uno pipián? La respuesta es simple. Lo hago por Roberto. Porque aunque ahora use trajes caros y maneje una camioneta que parece nave espacial, yo sé que en el fondo sigue siendo mi niño ese que llegaba de la escuela gritando que tenía hambre y que se comía 3 tamales de una sentada chupándose los dedos manchados de rojo. Quiero que cuando pruebe el primer bocado hoy se acuerde de quién es, de dónde viene. Quiero que, aunque sea por un instante, el sabor de mi casa le gane a la frialdad de la suya. El vapor empieza a salir de la olla express silbando bajito, llenando la cocina de una neblina cálida y húmeda que huele a gloria. Me limpio las manos en el delantal y me siento un momento en la silla de pino. El amanecer empieza a pintar de gris la ventana. Tengo miedo. No miedo de que los tamales no se cuezan, sé que quedarán perfectos. Tengo miedo de llegar a esa casa enorme en Angelópolis con mi olla abollada y mi vestido de domingo y sentir que sobro. Tengo miedo de ver en los ojos de mi hijo esa vergüenza fugaz cuando me presente a sus amigos. Pero me trago el miedo junto con un sorbo de café de olla. Soy Refugio, la que sacó adelante a su hijo sola vendiendo comida en la puerta de la fábrica, la que nunca se dobló ante nadie. No me voy a doblar ahora por una mirada despectiva de una muchacha que cree que el mundo se inventó ayer. Me levanto, me arreglo el rebozo y apago la estufa. ¡Ya están listos! Acomodo la olla en una caja de cartón para que no se enfríe y la cargo. Pesa mucho y mis muñecas crujen, pero la levanto con orgullo. Que piensen lo que quieran. Yo llevo amor envuelto en hojas de maíz, y eso, aunque a Brenda le cueste entenderlo, vale más que todo el oro de su mundo elegante. Que sea lo que Dios quiera, me digo en voz alta, y salgo acá a la calle donde el primer rayo de sol apenas toca las cúpulas de las iglesias de mi Puebla querida. Mientras el taxi avanzaba por la vía Tlixcayotl, alejándonos de mi barrio y adentrándonos en esa zona de torres de cristal que llaman Angelópolis, no podía dejar de acariciar la tapa de mi olla. Iba tibia sobre mis piernas como un bebé dormido. Mirando por la ventanilla, mi mente viajó de golpe al pasado, a esos tiempos en que esta misma olla no pesaba tanto o quizá yo tenía más fuerzas. Me acordé de las madrugadas gélidas afuera de la planta de Volkswagen con el viento cortándome la cara mientras despachaba tamales a los obreros del turno matutino. Fueron 25 años. 25 años de pararme sobre el asfalto helado, de quemarme las yemas de los dedos, de aguantar lluvias y soles. La gente veía a una señora vendiendo comida, pero yo no veía eso. Yo veía la colegiatura de Roberto. Yo veía sus libros de derecho, sus trajes para las exposiciones, su título universitario con letras doradas. Cada vez que me dolían las rodillas de tanto estar parada, pensaba en que ese dolor era el precio de su futuro. Calculé mal, fíjense lo que son las cosas. Pensé que estaba comprando su éxito, pero no me di cuenta de que con cada tamal vendido también estaba pagando mi propia obsolescencia. Cada título colgado en su elegante despacho me costó el cartílago de mis rodillas y 1000 madrugadas sin descanso, y lo hice con gusto porque una madre no saca cuentas. Hasta que le presentan la factura del olvido. Llegamos a la casa. Si es que se le puede llamar casa a eso. Es una construcción enorme de líneas rectas y paredes tan blancas que lastiman la vista sin una sola maceta sin vida. Parece más una clínica dental que un hogar.
Al bajar del taxi, el guardia de seguridad me miró con desconfianza hasta que le dije que era la madre del licenciado Roberto. Me dejó pasar a para regañadientes. Caminé por el sendero de piedra perfecta cargando mi olla sintiéndome pequeña como una mancha de mole en un mantel de lino inmaculado. Al entrar el murmullo de la fiesta se detuvo un instante. Había gente elegante, mujeres con vestidos entallados y hombres con copas de vino que costaban más que mi despensa de la semana. El aroma de mi mole especiado y potente chocó violentamente con el olor a perfumes caros y aire acondicionado. Me sentí orgullosa, enderecé la espalda. Traía el sabor de la familia, la herencia de mi abuela. Busqué a mi hijo con la mirada, pero quien me interceptó fue Brenda. Mi nuera venía vestida de color crema impecable, con esa sonrisa que nunca le llega a los ojos. Me llevó casi a empujones hacia la cocina, una cocina que parecía laboratorio espacial llena de acero inoxidable y superficies donde no se veía ni una migaja. Sus amigas, 3 mujeres igual de arregladas, nos siguieron con curiosidad. Brenda me preguntó con un tono chillón qué era eso que traía como si cargara material radioactivo. Le dije que eran tamales de mole, los favoritos de Roberto, hechos con la receta de la bisabuela para celebrar al nieto. Brenda soltó una risita nerviosa y dijo que ahí no comían tanta grasa, pero que bueno, ya que me había molestado, probaría uno. Destapé la olla y el vapor salió glorioso. Serví uno en un plato cuadrado que ella me pasó. Brenda tomó un tenedor, pellizcó una esquina del tamal y se lo llevó a la boca con la misma precaución con la que se prueba un veneno. Apenas la masa tocó su lengua, su cara se transformó en una mueca de asco exagerada teatral hecha para que sus amigas la vieran. Escupió el bocado en una servilleta de tela fina y exclamó con voz fuerte que aquello estaba horrible. Dijo: «¡Guácala!», con una mueca infantil que me heló la sangre. Me preguntó gritando quién me había enseñado a cocinar esas porquerías, asegurando que sabía a manteca vieja, a grasa de puerco rancia. Dijo que en su casa comían gourmet, no antojitos de banqueta. Y entonces hizo lo impensable. Delante de mí y delante de sus amigas que reían por lo bajo, agarró mi olla curada por los años, y la volcó entera sobre el bote de basura orgánica que se abrió automáticamente. Vi caer los tamales, vi el mole manchar la bolsa gris, vi mi trabajo de la madrugada, mi amor, mi sacrificio convertido en desperdicio. Pero lo que me rompió el corazón no fue la grosería de Brenda. Fue lo que pasó después. Busqué a Roberto. Él estaba parado en el umbral de la puerta de la cocina con su copa de vino tinto en la mano. Lo había visto todo. Escuchó cómo su mujer llamaba porquería y a la comida que lo hizo crecer hasta la comida que pagó la carrera que ahora le permite comprar esos vinos. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo eterno. Yo esperaba que dejara la copa, que entrara, que le dijera a su esposa que respetara a su madre. Esperaba al hijo que críe. Pero Roberto bajó la mirada. Se giró lentamente y le dio un sorbo a su vino, dándome la espalda fingiendo que no pasaba nada, volviendo a la fiesta como si su madre no acabara de ser humillada en su propia casa. Ese silencio dolió más que 1000 bofetadas. Sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho, un sonido seco definitivo. Brenda seguía quejándose del olor. Yo, con las manos temblando, no de miedo, sino de una dignidad que ella nunca conocería, esbocé una sonrisa triste. Le pedí perdón por ensuciar su cocina y por ofender su paladar. Tomé un trapo y empecé a limpiar las gotas de mole que habían salpicado el piso de mármol mientras ellas me miraban desde arriba. Limpié mi desastre, recogí mi olla vacía y sentí que en ese bote de basura no solo se habían ido los tamales, sino también la imagen que yo tenía de mi hijo. Pasaron 3 semanas desde aquella tarde amarga en Angelópolis. 3 semanas en las que el teléfono de mi casa permaneció mudo, acumulando polvo y silencio. Enero entró en Puebla con ese frío seco que se mete hasta los huesos, la famosa cuesta de enero que a todos nos aprieta el cinturón,
pero que este año se sentía más pesada en mi pecho que en mi bolsillo. Yo seguí con mi rutina levantándome a oscuras, rezando mi rosario y evitando mirar la foto de graduación de Roberto que tengo en la sala. Me dolía demasiado recordar la vergüenza en sus ojos o peor aún su cobardía. Pensé que quizás no volvería a saber de ellos hasta el Día de las Madres si es que se acordaban, pero la vida tiene formas muy crueles de dar vueltas. Fue un martes por la tarde cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a Samizaguán. No era el ruido suave de siempre. El motor sonaba forzado, ansioso. Cuando abrí me encontré con Roberto y Brenda, pero no eran la pareja de revista que me había recibido en su mansión de cristal. Se veían descompuestos. Mi hijo tenía ojeras profundas de esas que no se quitan con dormir sino con dejar de preocuparse. Brenda, siempre tan impecable, traía el cabello recogido de mala gana y ni siquiera llevaba maquillaje. Lo que más me impactó no fue su aspecto, sino su actitud. Ya no había barbilla levantada ni miradas por encima del hombro. Había miedo, un miedo animal que se olía más fuerte que mi guiso de verdolagas. Los hice pasar hacia la cocina, la misma cocina humilde que Brenda solía criticar por olorosa. Se sentaron en las sillas de pino, sin poner peros, sin limpiar el asiento con una toallita húmeda como otras veces. Les ofrecí café y aceptaron con las manos temblorosas agarrando las tazas de peltre como si fueran tablas de salvación en medio de un naufragio. Hubo unos minutos de charla vacía, preguntas sobre mi salud que sonaban huecas, hasta que el silencio se volvió insoportable y la verdad salió a flote como aceite en el agua. Roberto fue quien habló, pero su voz se quebraba. Me confesó que la vida de ensueño en Angelópolis era una mentira construida sobre arenas movedizas. Las tarjetas de crédito estaban topadas, la hipoteca de la casa inteligente tenía 3 meses de atraso y el banco ya les había enviado el último aviso de embargo. La camioneta del año esa, que parecía nave espacial, estaba a punto de ser recuperada por la agencia. Todo era apariencia, todo era humo. Se habían gastado hasta lo que no tenían para mantener un estatus social ante gente a la que ni siquiera le importaban. Escuché todo esto con una calma que me sorprendió a mí misma. Mientras ellos hablaban de cifras millonarias y deudas impagables, yo solo podía pensar en mis tamales en la basura. Brenda, que semanas atrás había tirado mi comida con asco, ahora lloraba en silencio, sorbiendo los mocos con la manga de su blusa de marca. Me explicaron que necesitaban liquidez urgente para frenar el embargo y reestructurar la deuda. 200,000 pesos. Esa era la cifra mágica. O eso o necesitaban un aval con una propiedad libre de gravamen para un préstamo de emergencia. Fue entonces cuando Roberto sacó una carpeta azul de su portafolio. La puso sobre la mesa empujando el azucarero. Sabían perfectamente que yo tenía ese dinero. Sabían que hace 5 años vendí el terrenito ejidal que me dejó mi padre en las afueras y que cada centavo que gané vendiendo tamales bajo la lluvia y el sol lo había guardado sagradamente para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Ellos sabían que la vieja anticuada tenía sus ahorros en el banco intactos, fruto de 50 años de sacrificio y privaciones. Roberto abrió la carpeta y me mostró un documento lleno de letras chiquitas. Me dijo que solo necesitaban mi firma como aval solidario, o mejor aún, que les prestara esos 200,000 pesos para salir del bache inmediato. Me juró por la memoria de su padre que me lo devolverían en cuanto les pagaran un bono que según él estaba por llegar. Brenda se unió a la súplica llamándome suegrita, con una dulzura fingida que me supo a leche agria. Me dijo que era por el bien de la familia, que no podía permitir que su nieto se quedara sin techo, que era solo un trámite administrativo sin importancia. Sentí que las manos me empezaron a temblar. Las escondí bajo la mesa para que no me vieran. No temblaban de miedo ni de la duda que ellos esperaban ver. Temblaban de muina. Una rabia caliente me subió desde el estómago hasta la garganta. Miré sus caras desesperadas y vi la hipocresía en su estado más puro. Hace 3 semanas, mi esfuerzo no valía nada para ellos.
Mi cultura, mi sabor, mi presencia eran un estorbo que se tiraba a la basura orgánica. Pero ahora mi dinero, ese dinero ganado con las manos que a Brenda le daban asco, era lo único que podía salvarlos de su propia estupidez. Me di cuenta de la terrible ironía de la vida. Ellos con sus títulos universitarios, sus maestrías y su inglés fluido no tenían ni en qué caerse muertos. Vivían de prestado esclavos de la apariencia. Y yo, la tamalera, la mujer de barrio que apenas terminó la primaria, era la única con solvencia real, la única dueña de su techo y de su destino. Querían que yo financiara el mismo estilo de vida que me despreciaba. Querían usar mis rodillas gastadas y mi espalda dolorida como cimientos para seguir sosteniendo su castillo de naipes. El documento estaba ahí esperando mi firma, una línea negra que podía condenar mi vejez a la miseria si ellos fallaban, y yo sabía con la certeza que dan los años que fallarían. Miré a Roberto buscando al niño que protegí toda mi vida, pero solo vi a un extraño desesperado capaz de sacrificar a su madre con tal de no perder su membresía en el club social. El silencio en la cocina se hizo pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta. Sentí cómo se me endurecía el corazón, convirtiéndose en una piedra de molcajete dura y áspera, lista para moler la verdad que ellos no querían escuchar. Miré el bolígrafo barato de plástico azul descansando sobre la mesa de hule justo encima de esa línea punteada que prometía ser la solución a todos sus problemas y al mismo tiempo la condena de mi tranquilidad. Mis dedos deformados por años de amasar y tortear rozaron el papel por última vez, pero no para firmar. Con una lentitud deliberada solté el lapicero y lo dejé rodar hasta que chocó suavemente contra el azucarero. El sonido fue insignificante, un pequeño clic, pero en el silencio sepulcral de mi cocina resonó como un martillazo de juez dictando sentencia. Me levanté de la silla sintiendo cómo me crujían las rodillas y caminé hacia mi pequeño altar en la esquina, donde la Virgen del Rosario me observaba con sus ojos compasivos. Me persigné despacio, buscando en mi fe la fuerza para hacer lo que ninguna madre quiere hacer: decirle no a la sangre de su sangre. Brenda, al ver que me alejaba de la mesa sin estampar mi firma, sintió que el suelo se le abría. De inmediato recurrió a la táctica que seguramente le había funcionado con sus padres o con su marido: el chantaje emocional. Empezó a llorar, pero esta vez con un gemido más agudo, más teatral. Se llevó las manos al pecho y comenzó a suplicarme, diciendo que por favor lo pensara, que no lo hiciera por ellos, sino por mis nietos, que qué iban a hacer los niños si los sacaban de su colegio, que si no tenía corazón para ver a mi propia familia en la calle. Sus palabras intentaban ser dagas directas a mi culpa, pero rebotaron contra la coraza que me había crecido desde aquella fiesta. Me giré lentamente y la miré con una frialdad que desconoció. Alcé la mano para detener su verborrea y le solté la verdad sin anestesia. Le recordé con voz firme y sin temblar que hacía apenas unas semanas en esa cocina de lujo que ahora el banco les quería quitar mi esfuerzo y mi cariño le habían provocado asco. Le pregunté directamente, clavándole la mirada, cómo era posible que en diciembre mi comida fuera basura digna de un bote de desperdicios y que hoy mágicamente mi dinero ganado, centavo a centavo, con esa misma comida, sí tuviera buen olor para ella. Le dije que era curioso cómo la necesidad le había curado lo gourmet y lo refinado, y que si mi manteca era vieja y rancia, mi dinero también lo era, y por lo tanto no debería ensuciar sus manos finas con él. Brenda se quedó con la boca abierta, pálida como un papel, ahogando un sollozo que se le atoró en la garganta. La vergüenza la golpeó de James, pero yo no había terminado. Mi cuenta pendiente más grande no era con ella, era con él. Con el hombre que estaba sentado cabizbajo en mi mesa, retorciendo las manos. Me acerqué a Roberto.
Puse mis manos sobre la mesa y me incliné para obligarlo a mirarme, aunque él intentaba clavar la vista en el suelo de mosaico. Cuando por fin alzó los ojos, vi en ellos al niño asustado que alguna vez fue, pero ya no me conmovió. Le hablé desde el dolor más profundo que puede sentir una madre. Le dije que lo de Brenda podía quizás con el tiempo y mucha oración llegar a perdonarlo porque al fin y al cabo ella es ajena. Pero lo de él, eso era una herida abierta. Le confesé que lo que me había destrozado el alma aquella tarde no fue ver mi olla en la basura. Lo que me mató en vida fue verlo a él, a mi hijo, al que alimenté con esos mismos tamales para que creciera fuerte y sano, quedarse callado. Le reproché su silencio cómplice, su cobardía de preferir quedar bien con los invitados que defender a la mujer que le dio la vida. Le dije con la voz quebrada, pero firme como el hierro, que un hombre que no es capaz de defender a su madre de una humillación pública no tiene la estatura moral para venir ahora a pedirle que lo salve. Un hijo que se avergüenza de su origen no merece el aval de ese origen. Roberto intentó balbucear una excusa, algo sobre la presión social, sobre que yo no entendía cómo funcionan las cosas en su mundo, pero lo corté de tajo. Le dije que entendía perfectamente. Entendía que para él yo era un recurso, no una persona. Y ahí, frente a las imágenes de mis santos y bajo el techo que mi difunto esposo y yo levantamos ladrillo a ladrillo, dicté mi ley. Les expliqué con claridad meridiana que ese dinero en el banco y esta casa en el barrio de Analco no eran un fondo de emergencia para sus caprichos mal administrados. Les dije que eso era mi patrimonio, mi seguridad, para cuando mis piernas ya no me sostengan para mis medicinas y para que cuando Dios me llame nadie tenga que poner un peso para mi cajón. Cité lo que el sentido común y la ley de la vida me dictaban, que mi obligación de mantenerlo terminó cuando él se hizo hombre y que no iba a hipotecar mi tranquilidad ni a poner en riesgo mi techo para pagar lujos que yo nunca disfruté y que ellos no supieron cuidar. Les dije que el Código Civil me protege, pero que más me protege mi dignidad. Tomé la carpeta azul con el documento sin firmar y se la puse en el pecho a Roberto. Sentí su corazón latir acelerado a través de la camisa de marca. Le señalé la puerta, esa puerta de madera vieja y barniz gastado que siempre había estado abierta para ellos, pero que hoy necesitaba cerrarse para proteger lo que quedaba de mí. Les pedí que se fueran. Les dije que buscaran cómo arreglar sus problemas como adultos, que vendieran lo que tuvieran que vender, que aprendieran a vivir con lo que realmente tienen, pero que de esta casa no saldría ni un centavo ni una firma. Roberto se levantó despacio como si llevara el peso del mundo en la espalda. Brenda, con el maquillaje corrido y la arrogancia hecha añicos, salió primero sin atreverse a mirarme. Mi hijo se detuvo un segundo en el umbral, murmuró un «Perdón, mamá», que apenas se escuchó y salió a la calle. Cerré la puerta tras ellos y pasé el cerrojo. El golpe metálico del pasador resonó en la sala vacía. Me quedé sola, respirando agitada, con el corazón doliéndome en el pecho. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa era mía otra vez. Sentí que yo era mía otra vez. No había salvado a mi hijo de su deuda, pero me había salvado a mí misma de su ingratitud. Han pasado ya 3 meses desde que cerré esa puerta con doble cerrojo, y aunque el silencio en la casa a veces pesa, juro por la Virgen del Rosario, que es un peso distinto al de antes. Ya no es el silencio de la espera angustiosa, sino la quietud de quien por fin ha puesto orden en su propia vida. Válgame Dios, no fue fácil. Las primeras noches me costaba dormir pensando si no había sido demasiado dura, si una madre tiene derecho a cerrar el puño cuando el hijo extiende la mano. Pero luego recordaba la mirada de asco de Brenda y el silencio cobarde de Roberto y se me pasaba. Entendí que a veces para enderezar un árbol torcido hace falta un viento fuerte, aunque duelan las ramas. Las noticias vuelan en Puebla, y más cuando uno tiene comadres en todos los mercados. Supe que perdieron la casa de Angelópolis antes de que terminara febrero.
El banco no perdona y la apariencia no paga facturas. Tuvieron que vender esa camioneta monstruosa que parecía nave espacial y mudarse a un departamento modesto por la zona de San Manuel. Dicen que es un lugar digno, chiquito, de esos donde se escucha al vecino estornudar, pero es un techo al fin y al cabo. Tuvieron que aprender a vivir con lo que ganan de verdad, no con lo que sueñan ganar. Bajaron de su nube a la fuerza, y aunque me duele imaginar a mi Roberto apretado de dinero, sé que es la única lección que se le va a quedar grabada en el cuero. Roberto me ha llamado un par de veces. Ya no me habla con ese tono de suficiencia ni me dice «madre», con prisas para colgar. Ahora su voz suena cautelosa, respetuosa, quizás hasta con un poco de miedo. No hemos vuelto a ser los de antes y tal vez nunca lo seamos. Esa cicatriz ahí está, pero prefiero este respeto nacido de la distancia que aquel falso cariño que dependía de mi silencio. Brenda no ha venido y la verdad mejor así. Dicen que anda más humilde que ya hasta saludas a los vecinos, pero imagino que la vergüenza le impide mirarme a la cara. Ojalá entienda algún día que el dinero va y viene, pero la familia no se tira a la basura como si fuera un traste viejo. El otro día fui a ver al licenciado solo para estar segura. Me confirmó lo que mi corazón ya sabía que hice bien, que la ley protege mi patrimonio y que no hay obligación legal de desfalcarse uno mismo para tapar los huecos de otros por muy hijos que sean. Me dijo que el amor no se mide en cheques firmados y que la dignidad también es un derecho. Salí de su despacho sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado un costal de piedras de la espalda. Hoy, mientras limpiaba el congelador, me encontré con algo que me hizo detener el trapo a medio camino. En el fondo, envuelto en papel aluminio y dentro de una bolsa de plástico, quedaba un solo tamal, el último sobreviviente de aquella hornada de 50 que preparé con tanta ilusión y que terminó en la basura de una cocina de lujo. Lo saqué con cuidado como si fuera una reliquia. Lo puse en el comal a fuego lento, nada de microondas porque las cosas buenas requieren paciencia. Mientras se calentaba el olor empezó a llenar mi cocina otra vez. Ese aroma a chile mulato, a anís, a manteca de cerdo y maíz tostado. Cerré los ojos y respiré profundo. Ya no me olía a tristeza ni a rechazo. Me olía a mi historia, a mis manos trabajadoras, a las madrugadas vendiendo afuera de la fábrica para sacar adelante a un hijo que, aunque se perdió en el camino, sigue vivo gracias a este mismo olor. Me senté a la mesa sola con mi taza de café de olla humeante al lado. Desempaqué el tamal con delicadeza. La hoja de maíz cedió suavemente revelando la masa oscura y brillante. Corté un pedazo con el tenedor y me lo llevé a la boca. El sabor explotó en mi paladar, intenso, picante, dulce y salado a la vez, una mezcla perfecta que solo los años de experiencia pueden lograr. Mastiqué despacio saboreando cada bocado. No pude evitar que una lágrima solitaria me rodara por la mejilla, pero no era de dolor, era de orgullo. Me dije a mí misma en voz alta, «Está delicioso». Y vaya que lo estaba. Sabía a gloria, pero sobre todo sabía a dignidad. Porque ese tamal no me lo estaba comiendo en una mesa ajena buscando aprobación ni con miedo a ensuciar un mantel caro. Me lo estaba comiendo en mi casa, bajo mis reglas, pagado con mi dinero y con la conciencia tranquila. Limpié el plato con un pedazo de bolillo sin dejar ni una gota de mole y me quedé mirando hacia la Virgen. Le di las gracias por darme la fuerza para ser la madre que mi hijo necesitaba, no la que él quería. Porque al final del día, hijos del maíz, la herencia más grande que les puedo dejar no son terrenos ni cuentas de banco, sino enseñarles que el respeto no se negocia y que a una madre se le honra no por lo que tiene en la bolsa, sino por lo que lleva en el corazón. Y si para que aprendan eso tengo que comer sola, pues comeré sola, pero con la frente bien en alto y el estómago contento. Han pasado 3 meses y el silencio en mi casa de Analco es de paz, no de soledad. Roberto y Brenda viven ahora en un departamento sencillo en San Manuel.
Perdieron la camioneta y la mansión, pero creo que están empezando a ganar algo más valioso: humildad. Mi hijo me llama ahora con un respeto nuevo, nacido de la distancia. Yo sigo aquí disfrutando mi café y mis ahorros sin deudas, y con la frente en alto, sabiendo que mi negativa fue la mejor lección que pude darles. El amor de madre no significa ser el tapete de nadie. Mi consejo es simple: nunca hipotequen su tranquilidad ni su techo por los lujos de los hijos. Su patrimonio es el escudo de su vejez. Díganme, mis hijas, ¿ustedes hubieran firmado ese papel o también habrían cerrado la puerta para proteger su dignidad? Doña Refugio, 68 años.